La sepsis es la tercera causa de muertes de maternas en el mundo. Es por eso que es un tema que tú sí o sí debes conocer. Y para eso está este video, que se basa en la siguiente guía en la que toda persona que está en Colombia debería usar. Además de eso, te va a servir si quieres saber sobre el SIRS, si quieres saber sobre la sepsis, porque sí, va enfocada hacia las mujeres maternas. Pero además de eso, vamos a explicar una que otra cosa que no aparece en la guía, como la fisiopatología. Por lo que más que aprendértelo, lo vas a entender y te va a ayudar en todos los temas relacionados al mismo. Así que para empezar necesitamos familiarizarnos con los conceptos. Y tenemos de primeras al SIRS, que es el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Nosotros, para hablar de que una persona tiene SIRS, es porque tiene dos o más de los siguientes criterios. Primero, una temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, una taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto, el tener glóbulos blancos muy altos o tenerlos muy disminuidos, y la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, tener una PCR aumentada más de 2 desviaciones estándares, tener una hiperglucemia en donde la glucosa tenga un valor más de 140 miligramos sobre decilitro, ojo, sin ser diabética, tener un edema importante o equilibrio positivo de fluidos, más de 20 mililitros sobre kilogramo durante más de 24 horas y por último tener una afección en el estado de conciencia. La bacteremia es tener bacterias en el torrente sanguíneo. La sepsis es tener SIRS más una infección. Cuando nosotros hablamos de la sepsis grave, aquí ya las cosas empiezan a cambiar un poco lo que respecta a una mujer embarazada a una persona que no está embarazada, ya que como tú lo sabes, si viste el video de adaptaciones fisiológicas del embarazo, pues el estado del embarazo va a generar diferentes tensiones arteriales de lo que es una persona que no tiene un estado en el embarazo. Así que usualmente se tienen unos rangos. Por ejemplo, en la sistólica hablamos de que es una sepsis grave cuando es menor a 100, pero los valores que nosotros vamos a tomar en la sepsis grave en una mujer embarazada es cuando esos valores en las cifras sistólicas es menor a 90 o en la tensión arterial media es menor a 65. Y también está el caso en el que sea una paciente que sufre de hipertensión, pues nosotros no podemos tomar estas cifras tensionales de referencia porque una mujer con hipertensión con una cifra menor a 90, pues esa señora ya está muerta. Así que en este caso tomaremos valores menores a 40 milímetros de mercurio de lo que normalmente es su valor de referencia en sus cifras tensionales. Y para que lo tengas muy presente cuando nosotros hablamos de sepsis grave es o porque tenemos esas cifras tensionales de las que te he estado hablando o porque tenemos una disfunción en algún órgano. Cuando hablamos de choque séptico es porque hay una respuesta refractaria en términos de la hipotensión al tratamiento hídrico que nosotros estamos dando. Así que en estos casos lo que necesitamos hacer terapéuticamente es dar vasopresores e inotrópicos. Y ya para acabar con los conceptos tenemos el síndrome disfuncional de órgano múltiple, en donde acá tenemos unos criterios muy bien establecidos: una hipoxemia arterial, una oliguria aguda, un aumento de la creatinina, anomalías de la coagulación, una ausencia de ruidos intestinales, trombocitopenia, esto quiere decir unas plaquetas aproximadamente menores a 100.000, y una hiperbilirrubinemia, en donde la bilirrubina total sea mayor a 4 miligramos sobre decilitro. Adentrándonos en el tema de la sepsis, nosotros ya sabemos que es SIRS más la infección, y en la infección realmente puede ser provocado por cualquier cosa, desde una malaria hasta algo más común como una infección en vías urinarias. Sin embargo, hay focos más comunes en el estado del embarazo, que es a los que nosotros debemos pensar primeramente para así poder en el futuro del tratamiento que ya veremos solucionarlo, teniendo a la coriomionitis, a la endometritis, a infecciones de heridas quirúrgicas y al aborto séptico. Y estas causas se derivan en gran parte del factor de riesgo que podemos tener para generar la sepsis en el embarazo. Primeramente, el tipo de parto. Cuando es por cesárea es más común que se genere sepsis, o cuando es por vía vaginal pero con instrumentos. Cuando es un trabajo de parto prolongado, cuando hay un alumbramiento incompleto, eso quiere decir que hay retención de restos ovulares, la duración del tiempo de latencia de la ruptura de las membranas, el número de exámenes vaginales que se le realiza a la paciente, la obesidad, la anemia, el parto pretérmino, lesiones de tejidos blandos como desgarros o hematomas,
el líquido amniótico meconiado, la vaginosis bacteriana, el tener un ambiente quirúrgico no apto y por último el estar en un estrato socioeconómico más bajo. Ya tenemos presente todos estos conceptos, pero ahora tenemos a nuestra paciente con sepsis. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero es tomar unos hemocultivos. Lo vamos a tomar tanto de una parte periférica como de una parte central para estar 100% seguros de cuál es el microorganismo que está generando esto a la paciente. Pero ojo, como veremos más adelante, nosotros vamos a empezar el tratamiento sin tener aún los resultados de estos. ¿Por qué? Porque no es algo que nos sirva para lograr comenzar el tratamiento, sino para en un futuro poder cambiarlo, ya que acá nosotros necesitamos velocidad. Y es por eso que, como verás más adelante, vamos a usar un antibiótico que actúe contra absolutamente todo. Pero ya después de tener estos resultados, vamos a ajustar ese tratamiento para no generar complicaciones a las pacientes ni tampoco para generar resistencia. Además de ello, dependiendo de la clínica de la misma, pues vamos a tomar una que otra muestra, ya sea de orina, ya sea de líquido cefalorraquídeo, ya sea de lo que esta paciente puede estar presentando externamente o que nosotros podemos pensar que es el foco de la infección. Ahora es el momento en el que vamos a pedir los paraclínicos, que acá sí o sí vamos a pedir los siguientes: el hemograma, la PCR, las transaminasas, la bilirrubina, la creatinina, el BUN, la glucosa y los tiempos de coagulación. Pero esto lo pedimos porque entendemos la fisiopatología de la sepsis del SIRS. Y si tú no la conoces, pues no te preocupes, que ya te la comienzo a explicar para que, más que aprenderte esto, entiendas el por qué lo pedimos y así con cada resultado puedas entender qué es lo que le está pasando a la paciente en ese momento. Así que situémonos en el SIRS o en la sepsis, que pues ya sabemos que va a haber un problema de inflamación. Eso significa el SIRS, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Entonces el cuerpo se ve atacado y él va a responder, pero es una respuesta inflamatoria en la que le va a requerir de muchos líquidos y de mucha energía, y el cuerpo empieza a entender esto. Así que ahí aparece el cerebro y dice: a ver, yo tengo que poner orden en todo esto, y para que el cuerpo tenga vida, yo debo tener vida. Así que lo primero que él hace es dirigir toda la glucosa hacia él. Esto lo hace por medio de las catecolaminas y del cortisol, ya que estas hormonas van a cerrar los receptores GLUT4 y va a redirigir toda la glucosa hacia el cerebro. Aún así, los otros órganos pues necesitan también de energía, la cual la van a obtener de la expresión del glucógeno, que va a generar el proceso de la gluconeogénesis y más específicamente va a tener de precursor a los lípidos. Si tú recuerdas, en bioquímica, como nosotros veíamos este proceso por medio de los lípidos, se generan dos cosas importantes. La primera es un gran requerimiento de oxígeno y la segunda es la presencia de radicales libres. Así que estos radicales libres primeramente van a generar daño en el endotelio. Y de segundas, por la necesidad de oxígeno, también vamos a ver expresada la taquipnea de la que te hablaba en los criterios de SIRS. Pero además de eso, nosotros estamos generando muchas proteínas inflamatorias, muchos factores proinflamatorios. Pero además de todo eso, por los radicales libres y el daño en el endotelio, pues necesitamos generar también factores de coagulación, lo que tiene un factor común denominador, y es el órgano llamado hígado, que como tú sabrás es el encargado de generar ese proceso de la gluconeogénesis, también es el encargado de generar esas proteínas inflamatorias y también es importante para generar esos factores de coagulación. Así que el hígado tenga tanta demanda en el trabajo, en lo que tiene que hacer, también puede generar que se nos vaya dañando el hígado. Además de todo ello, pues cuando aparecen esas proteínas inflamatorias, que más específicamente hablamos de la interleucina 1, de la interleucina 6, del factor de necrosis tumoral y de los eicosanoides. Entonces ellos lo que van a generar pues que aumente esta respuesta inflamatoria, que aumente el metabolismo, pero además de ello que haya una vasodilatación que va a tener repercusiones importantes, porque primero va a generar que muchos órganos entren en hipoxia. Esta hipoxia va a generar que no haya el oxígeno suficiente y por ende los órganos tengan que entrar ahora en un metabolismo anaeróbico que
primeramente, pues nos va a generar también más radicales libres y segundo, va a generar una acidosis metabólica. Acidosis metabólica que va a aumentar esa taquipnea que tiene el paciente. Y aquí es donde nosotros entramos en la explicación de por qué podemos presentar o una fiebre o una hipotermia en esos criterios de CIRS que vimos. Una fiebre es muy sencillo de entender porque estamos en una respuesta inflamatoria. Y tú sabes que cuando hay una respuesta inflamatoria es muy sencillo que haya fiebre. Pero la parte de la hipotermia es porque primero hay una gran vasodilatación, pero segundo, no tenemos el oxígeno suficiente ni tampoco los nutrientes. Y esto lo que genera es que las mitocondrias no puedan actuar, no puedan generar esa energía, ese calor, ese movimiento y con ello que disminuya la temperatura. Y cuando nosotros hablamos de que no hay una perfusión adecuada de los primeros órganos que nosotros debemos pensar en que se ven afectados, pues es el riñón, ya que los riñones son felices filtrando esa sangre. Además de todo ello, pues tenemos presente la hormona antidiurética, porque pues hay una gran vasodilatación, hay una pérdida de líquidos y el cuerpo pues siente que no puede perder más líquidos. Entonces activa la hormona antidiurética y el riñón no va a comenzar a orinar tanto como le gustaría. Así que también uno de los más afectados es el riñón. Y con esta breve explicación tú ya puedes entender el porqué de lo que nosotros pedimos. Entonces primero tenemos a la PCR, que la PCR nos mide la inflamación. Y acá uno podría decir, pues es que es obvio que hay inflamación, ¿para qué nosotros vamos a pedir la PCR si ya sabemos cuál va a ser el resultado? Y tienes razón, pero es que nosotros no la pedimos para saber si hay o no hay inflamación, porque sí, pues obvio que hay inflamación, sino que la pedimos para medir esto a lo largo del tiempo, para que nosotros con el tratamiento que le vamos a dar a esta paciente veamos cómo evoluciona. De segundas tenemos las transaminasas y la bilirrubina, para revisar cómo va el hígado, porque sabemos que pues tiene una alta demanda. Luego tenemos los tiempos de coagulación, para ver si tal vez estamos generando alguna coagulopatía. También tenemos el BUN y la creatinina para revisar cómo está ese riñón. Y también tenemos el cuadro hemático. Si estamos generando anemia, tenemos leucocitopenia o leucocitosis, cómo van las plaquetas. Eso es lo que nos está diciendo. Esos son los paraclínicos que sí o sí vamos a pedir. Pero cuando estamos enfrente de una sepsis grave, además vamos a añadirle una radiografía de tórax, una gasimetría y la cantidad de ácido láctico que tiene esta persona. El siguiente paso que nosotros vamos a realizar pues es a estabilizar a la paciente, no dejarla ahí como, ok, ya entendemos lo que te está pasando, pero tenemos que solucionarlo. Así que vamos a estabilizar. Y para esta estabilización pues nosotros tenemos unas metas, las cuales son lo que buscamos cumplir con el tratamiento que le damos. De primeras, una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio. De segundas, una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Una diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, lo que significa que el paciente ya no esté en oliguria. Una saturación venosa central de oxígeno mayor o igual al 70%, y pues aquí no hablamos de cualquier paciente, hablamos de una paciente que está embarazada. Así que otro criterio va a ser que el bebé esté en adecuadas condiciones, que haya un buen bienestar fetal. Todos estos valores no están porque sí, sino porque nos muestran que hay una buena perfusión, que el corazón está en un buen estado y que los riñones están perfundiendo adecuadamente. Ahora la pregunta sería, ¿cómo nosotros vamos a llegar a cumplir esos objetivos? Lo primero es que vamos a dar lactato de Ringer. Vamos a dar 500 mililitros cada 15 minutos hasta completar 20 mililitros por kilogramo en la primera hora. Al estar hablando de una mujer embarazada, pues vamos a ponerla a un lado y le vamos a poner una almohada en la cadera con la finalidad de descomprimir esa vena cava. En caso de que el hematocrito sea menor al 30%, vamos a realizar una transfusión sanguínea. Damos dobutamina si hay bajo gasto cardíaco, pese a tener un buen volumen circular. Y ya después de dar tanto líquidos como mejorar al corazón no sirve, pues vamos a ir directamente hacia esas arterias. Así que vamos a dar vasopresores como la noradrenalina como primera opción, la dopamina, que también la podemos usar, y la vasopresina para choque refractario como último recurso. Ya después de mejorar el ambiente de ese cuerpo, nosotros debemos buscar salvar tanto a la madre como al feto. Así que vamos a empezar con el antibiótico, que como te lo mencioné en el principio, acá vamos a empezar con lo más
fuerte que nosotros tengamos, ya sea por ejemplo la piperaciclina tazobactam, dando 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas, o un meropenem dando de 1 a 2 gramos intravenoso cada 8 horas. En caso de que no tengamos estos antibióticos, pues usamos lo más potente que nosotros tengamos en el hospital en el que estamos, como puede ser una clindamicina más gentamicina, que combinados pues es muy eficaz en la mayoría de los casos. Ya cuando nosotros obtengamos esos laboratorios, esos hemocultivos que nosotros mandamos a tomar, pues vamos a reajustar tanto el antibiótico como la dosis, yéndonos directamente hacia el microorganismo que está generando esta sepsis. Esto nos va a ayudar a mejorar la resistencia, a mejorar los costos y también puede que la efectividad. Ya que realizamos esto, ahora nosotros debemos irnos hacia la causa que está generando todo eso, el foco. Así que si la infección es un corioamnionitis, el parto debe realizarse lo antes posible sin importar la edad gestacional. Si hay un absceso, como una colección de pus, debe drenarse cuanto antes. En casos como la endometritis severa, restos retenidos o infecciones pélvicas complicadas, puede ser necesario realizar legrado, drenaje quirúrgico, laparotomía o incluso una histerectomía. Si hay choque séptico y no mejora ni con líquidos ni con vasopresores, pues vamos a usar corticoides, como la hidrocortisona de 200 a 300 miligramos por día, no superando la cifra de 300 miligramos. Si el feto está entre las 26 y 34 semanas, pues vamos a buscar madurar los pulmones. Esto lo hacemos por medio de la betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 días. En casos graves de fallo multiorgánico de choque refractario, podemos considerar el uso de proteína C activada recombinante, que su función es modular la coagulación y la inflamación. Debemos también tener presente la parte de las transfunciones, en donde si hay un valor de 7 a 9 de hemoglobina, pues nos lo pensamos. Cuando hay un valor de plaquetas menor a 50.000, siempre vamos a dar transfusión de plaquetas aunque no haya sangrados. No vamos a usar plasma fresco congelado a menos que haya sangrado o se vaya a operar. El síndrome de diestrés respiratorio agudo, iniciamos ventilación protectora del pulmón. Vamos a mantener una glucosa menor de 180 miligramos sobre decilitro con insulina. En pacientes quirúrgicas, lo ideal es tenerlas entre 80 a 110 miligramos sobre decilitro. Todas las embarazadas deben usar medidas de compresión o dispositivos de compresión intermitente para evitar trombos. Usamos heparinina para evitar trombosis y damos ranitidina intravascular 50 miligramos cada 12 horas para evitar úlceras por estrés. Y por último tenemos que abordar ahora al feto. Nosotros debemos entender que todo lo que mejore la oxigenación de la madre y el estado de la madre va a mejorar el estado del feto. Es por eso que en estos casos siempre se tiene como prioridad a la madre, segundo a la madre y tercero a la madre. Algunas personas dicen también que si hay otro pequeño espacio, también se pone ahí a la madre. En caso de que el embarazo esté entre las 24 a 36 semanas, pues lo que nosotros hagamos va a depender de la evolución materna, de la respuesta al tratamiento y por último de la estabilidad de la madre, ya que si no está nada estable es necesario inducir ese parto, ya sea de forma natural o por una cesárea, ya que en muchas ocasiones esto va a generar que la mamá se pueda salvar y el bebé, al tener esas semanas, es también probable que él pueda seguir con vida. Así que bien, esto es todo lo que veremos sobre la sepsis. Como ves, es algo que puede ser en el momento muy de actuar ya y de tener todo esto presente. Así que es muy importante que veas este video unas cuantas veces más, y acá te dejo otro video que habla específicamente de la cirrosis y otro de la hipertensión, de la preeclampsia. Así que no siendo más, nos vemos en el siguiente video.